El pueblo de Israel pidió un rey y Dios les concedió a Saúl. Sin embargo, su desobediencia lo llevó a perder el favor divino. En medio de esta crisis, Dios tenía un plan diferente: levantar a un humilde pastor, David, para ser el mayor rey de Israel. Dios envió a Samuel a buscar al nuevo rey en la casa de Isaí. Aunque Isaí presentó a sus hijos fuertes, Dios eligió a David, el menor, que cuidaba ovejas. Samuel ungió a David como futuro rey, y desde entonces, el Espíritu del Señor estuvo con él poderosamente. David regresó a sus ovejas, mostrando valentía al protegerlas de leones y osos. Además, era un joven de adoración, componiendo canciones al Señor. Su talento musical lo llevó a la corte de Saúl, donde su arpa aliviaba al rey atormentado por un espíritu maligno. David fue preparado por Dios en la corte de Saúl, aprendiendo sobre liderazgo. Aunque aún no era rey, su historia apenas comenzaba. Su valentía sería puesta a prueba cuando Israel enfrentó a los filisteos y al gigante Goliat, quien desafiaba al ejército israelita. David, enviado por su padre al campo de batalla, escuchó las burlas de Goliat. Lleno de fe, se ofreció a enfrentarlo. Armado con una honda y 5 piedras, David proclamó la gloria de Dios y derribó al gigante, inspirando al ejército israelita. La fama de David creció, pero también la envidia de Saúl, quien lo veía como una amenaza. A pesar de esto, David mostró fidelidad hacia Saúl, negándose a matarlo. Surgió una profunda amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, quien lo protegió y juró lealtad. David permaneció fiel a Dios y a Saúl, confiando en el plan divino. Tras la muerte de Saúl y Jonatán en batalla, David lamentó su pérdida. Fue proclamado rey de Judá, pero enfrentó años de conflicto civil antes de ser reconocido como rey de todo Israel. David conquistó Jerusalén, convirtiéndola en la capital de Israel. Trasladó el arca del pacto a la ciudad, mostrando su amor por Dios. Dios estableció un pacto eterno con David, prometiendo que su linaje sería perpetuo y que de él surgiría el Mesías. En el apogeo de su reinado, David cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de su esposo Urías. Confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió sinceramente. Aunque perdonado, enfrentó las consecuencias de su pecado, incluyendo la muerte de su hijo. La rebelión de Absalón, hijo de David, fue un momento doloroso. Absalón se declaró rey, y David tuvo que huir. La rebelión terminó con la muerte de Absalón, dejando a David devastado. Estos eventos mostraron que incluso los grandes líderes enfrentan consecuencias. A pesar de sus fracasos, el plan de Dios para el linaje de David permaneció intacto. En sus últimos años, David preparó el camino para el futuro de Israel, reuniendo recursos para el templo que su hijo Salomón construiría, cumpliendo así el deseo de David.